Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a hacer un vídeo rápido para explicar cómo funciona el indicador multiavisos. Esto es una herramienta que tiene diversas utilidades que pueden ser de mucha ayuda en momentos de estudio o incluso en momentos de operativa. Básicamente, principalmente, traza dos cosas. Traza divergencias, ¿veis? Cuando marca esta línea es porque hay una divergencia y cuando hay una divergencia automáticamente el precio como mínimo viene a zona de corrección. Marca nueva divergencia, el precio viene de nuevo a zona de corrección. Buscamos más, aquí marca una divergencia por la parte de abajo, ¿veis? Las divergencias estas bajistas las marca de color rojo, las divergencias alcistas de color verde. En el momento que marca la divergencia automáticamente el precio viene como mínimo a zona de corrección. Aquí tenemos nueva divergencia para hacer un nuevo movimiento hasta zona de corrección. Aquí de nuevo a zona de corrección, aquí de nuevo a zona de corrección, aquí de nuevo a zona de corrección. Y fijaros, porque el momento es importante, aquí nos traza dos donde sí hace la corrección, fijaros la pluma que nos deja, pero no llega hasta la zona de corrección. Por lo tanto, aproximadamente, ya lo vais viendo, el número de aciertos es de un 90% aproximadamente de que el precio cuando traza una divergencia viene hasta la zona de corrección. Cuando hay clara fuerza alcista o bajista, aunque haga la corrección, a veces no llega hasta la misma zona. Fijaros que aquí ha dejado una pluma por aquí y ha dejado otra pluma por aquí, que había también otra pequeña divergencia y le han faltado unos puntos para llegar hasta la zona. Esto es lo que marca por un lado este indicador. Por otro lado, cuando aparecen estos puntos en la parte inferior, normalmente son puntos, o sea, esto es una zona de saturación de movimiento bajista. Puede continuar en momentos de mucha fuerza del mercado, puede ir continuando con puntos. Hay una cosa a entender y que sí que es muy importante a la hora de operar. Cuando tenemos esta situación que aparecen puntos, cuando el precio se gira, mientras sigan apareciendo puntos, el precio no va a volver a bajar. ¿Me explico? O sea, aparecen puntos ya en la bajada, hacia el mínimo, y el precio se gira corrigiendo o cambiando de dirección. Mientras vaya marcando puntos debajo de las velas, va a seguir corrigiendo, no va a volver a bajar. En el momento en que deje de aparecer puntos, aquí no, porque era un cambio obvio, pero a partir de que dejan de aparecer puntos, entonces puede hacer un nuevo impulso bajista. Lo digo porque muchas veces estos puntos aparecen en las ondas 3, al final de la onda 3, acompaña un buen tramo de la onda 4 y cuando dejan de aparecer puntos finaliza la estructura de onda 4 y empieza la onda 5 donde al final vuelven a aparecer puntos pero ya como en esta fase de aquí, como fase correctiva final. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este indicador, por un lado tenemos las divergencias, aquí se ve mucho más claro. Por otro lado, tenemos este indicador o esta utilidad que nos marca la saturación bajista, cuando ha llegado a un punto donde ya está muy saturado el movimiento bajista. Por lo tanto, a la mínima que afloja un poco la fuerza, va a ser donde va a cambiar de dirección. Por otro lado, si abrimos la configuración del indicador, la caja de configuración, vemos cómo nos da bastante información adicional. Por un lado, si clicamos aquí, nos indicará los máximos y mínimos de un espacio determinado. Me explico. Cuando a veces, porque estamos mirando el gráfico de muy de cerca, aquí ha hecho un máximo, por ejemplo, pero ya no vemos en la pantalla porque ha ido haciendo un rango mucho rato y ya no tenemos esta información o no recordamos que este máximo era importante. Fijaros que automáticamente que hace un máximo superior a este máximo de aquí, automáticamente nos lo marca. Con lo cual nos está marcando la validación. Aunque nosotros ya no recordemos o ya no tengamos presente, porque durante horas, claro, aquí estamos en un gráfico de 28 segundos, porque es un gráfico muy dinámico y donde se puede ver y explicar todo de una forma mucho más concreta, sobre todo cuando lo veamos en funcionamiento, en movimiento. Pero esto se utiliza para gráficos de 1 hora, de 4 horas, de diario, de semanal. Funciona en todo tipo de gráficos. Por lo tanto, es importante que en el momento que nos aparece aquí la señal decimos, mira, automáticamente podemos buscar y decir, sí, hemos validado, ya no me acordaba, y automáticamente buscamos la estrategia de entrada. Marca perfectamente cada vez que hay un nuevo máximo, pero de una serie anterior de hasta 80 velas. Por lo tanto, lo que nos marca son los máximos de
espacios de estructuras anteriores. O sea, cuando superamos estructuras anteriores. Fijaros que aquí no está marcando máximos de esta zona de aquí, solo de cuando hemos superado esta estructura anterior. Igual que marca máximos, también marca mínimos. Es exactamente la misma información. Luego aún hay otra utilidad. Aquí exactamente igual. Fijaros que aquí hemos acabado con este movimiento, ha hecho una situación de corrección y no sabemos si estamos haciendo AB para volver a bajar para abajo o si vamos a continuar el movimiento alcista. Automáticamente, fijaros que en el momento en que ha llegado, ha validado por encima del último máximo, automáticamente nos lo ha marcado. Por lo tanto, sabemos que a validación alcista ya no vamos a esperar el movimiento bajista, vamos a buscar la entrada para la continuación del movimiento alcista. Esta es la utilidad que da sencillamente conocer cuáles son los máximos de un X periodo determinado de velas anterior. Repito, igual que los máximos también marca los mínimos, cuando la tendencia es bajista. Aquí seguramente donde teníamos la zona de puntos, aquí perfectamente lo podéis ver. A partir de que tenemos el cierre de la vela, automáticamente nos marca ya un mínimo. Nos dice que hemos roto toda la zona de soportes anteriores, colocada por ejemplo por las dos cintas, y automáticamente tenemos mínimo. Aunque aquí nos está marcando una divergencia, sí que tenemos una corrección, tenemos una pequeña corrección, pero el movimiento es claro, mínimo, 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 hasta la parte inferior, donde que sí luego gira el precio. ¿De acuerdo? Otra utilidad que tiene también es indicar las zonas de corrección. Hay una técnica, hay una pauta que es muy conocida, que también funciona en muchísimas ocasiones, más del 90% de las veces, que es que cuando estamos en una secuencia de máximos, en el momento que tenemos una vela que no hace un nuevo máximo, automáticamente vamos a zona de corrección. Fijaros aquí, marca automáticamente que no hemos hecho nuevo máximo, marca ya zona de corrección. La vela siguiente aún hace un nuevo máximo, pero ya realmente venimos a buscar la zona de corrección y corrección importante. Aquí marca corrección, bajamos a zona de corrección. Fijaros que no tan solo las divergencias nos dan información. Aquí había una divergencia bajista, creo que lo había explicado antes. Divergencia bajista que también nos trae a zona de corrección, o incluso a la parte superior, hasta la cinta azul. ¿De acuerdo? Por lo tanto, corrección nos manda para arriba, corrección nos manda por abajo. Tenemos la información en el momento oportuno en que se produce el movimiento para que nosotros tomemos las medidas adecuadas. Corrección y baja, corrección y baja, corrección y sube hasta zona de corrección y sube hasta zona de corrección, nuevo mínimo, corrección marcada y nos trae otra vez para arriba. Es una utilidad. Puede haber quien le maree tener tanta información, puede haber quien la utilice solo para hacer estudios, en gráficos grandes de diario, de semanal, de 4 horas, y puede ser quien se acostumbre y la tenga como una información adicional. Sencillamente a veces cuando estamos en un trade importante y no sabemos dónde podemos salir, pues aquí por ejemplo que se junta corrección, se junta divergencia, se juntan varias cosas, automáticamente hay la situación de cambio. Aquí me estaba refiriendo a esta zona de aquí, después de haber hecho todo esto, porque hacíamos aquí la corrección y decimos, ¿vamos a tener continuidad alcista? Claro, cuando yo tengo este dato de aquí de corrección y divergencia, muy posiblemente no vaya a tener continuidad alcista, sino que vaya a tener una corrección mayor. Esto es corrección y bajamos a zona de corrección, corrección y vamos a zona de corrección, corrección y vamos a zona de corrección. Lo mismo que ocurría antes con las divergencias. Corrección, sí hay corrección, pero no llegamos hasta la zona de corrección. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Esto ocurre cuando estamos con clara fuerza o alcista o bajista, porque ocurre lo mismo por abajo. Por lo demás, cada vez que toca corrección, sí que viene a buscar la zona de corrección. Aquí corrección, no hay siguiente evolución, zona de corrección. Estamos sobre la cota histórica de los 15.113. Es sencillamente una utilidad más. Para acabar, os explico. Hace unos años apareció un sistema que fue implantado y lo utilizó muchísima gente durante muchos años, que cuando habían traders, inversores, que no sabían, no conocían el mundo de las estructuras y no sabían dónde colocarlos, el stop loss. El stop loss, como ya vosotros sí sabéis, se coloca siempre en el penúltimo mínimo.
porque el último podría engañarme si yo hago una entrada correcta, pero el penúltimo no. Si realmente me rompe el penúltimo mínimo, es que yo me he equivocado en la lectura del mercado y el movimiento va a ser muchísimo más importante por la banda contraria. Por lo tanto, el mejor sitio, la mejor salida posible es la del penúltimo mínimo, donde yo coloco el stop loss cuando hago una entrada. ¿De acuerdo? Cuando no había esta información, hay gente que utilizaba lo que se llama un indicador que se llama ATR. Y entonces lo que hacían era ajustar los stop loss en base a este ATR, normalmente entre 1,5 y 2. ¿Vale? Este indicador lo que hace es dar esta información. Cuando tocamos aquí, use caja stop loss, automáticamente nos aparecerán una serie de cajas que veréis en directo cómo funcionan. Aquí las tenemos. ¿Vale? Cuando la entrada es alcista, nos marca no coloca el stop loss, obviamente. Nos da la información de dónde tengo que colocar el stop loss. Fijaros, aquí vamos a hacerlo en directo, que es mucho más claro. Si hubiéramos entrado aquí bajistas, porque hemos dicho, mira, hemos roto la zona de corrección, ahora aquí, ¿por qué no? Porque estamos encima de una cota histórica, pero que no estuviera la cota histórica, que sencillamente nos hubiéramos situado debajo de la zona de corrección. La zona para colocar el stop loss es la zona, por ejemplo, en estos momentos esta de aquí. Antes era esta de aquí en los 15.122, cuando estábamos entrando aquí en los 15.115. A ver, recordar que estas distancias son muy pequeñas, repito, estamos en gráfico de 28 segundos precisamente para que el gráfico sea dinámico y podamos ver y entender cómo funciona el indicador. Pero esto funciona exactamente igual en cualquier tipo de temporalidad. Por lo tanto, ahí obviamente estas distancias de los cuadros serán las normales y las racionales. ¿De acuerdo? Si entramos bajistas, sigue manteniendo la postura bajista de momento. Entonces, si entramos bajistas ahora, este sería, no marca el sistema, no dice que tenemos que entrar bajistas. Entrar bajistas o entrar alcistas o entrar al mercado siempre es decisión propia por la estrategia y por el estudio de mercado que hemos realizado. Esto es sencillamente una ayuda más a la hora de utilizar y decir dónde coloco el stop loss. Si hubiera entrado aquí, el stop loss en esta línea de aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que me dice. También sirve cuando estamos en caso de tendencia, cuando muchas veces la gente no sabe cómo mover el stop loss. Pongamos un ejemplo. Alguien entra en este momento de aquí, cuando ve que hay salida de esta zona de indecisión, dice, pues yo en esta vela entro. Automáticamente el stop loss viene a esta zona de aquí. Coloca el stop loss en 15.075. Va pasando el tiempo, el precio se sigue moviendo por encima de la zona de corrección de este gráfico, de la temporalidad que sea, y automáticamente luego hace un movimiento alcista. Dice, estoy todavía con el stop loss en una zona muy baja, quisiera moverlo. ¿Dónde lo muevo? Pues por ejemplo, cuando estamos en esta vela de aquí, que el stop loss iría aquí, lo que hacemos es retroceder 2 o 3 velas y poner el stop loss en esta zona de aquí, en los 15.091, ya dentro de Big Even, dentro de la zona de entrada de beneficio. Es sencillamente una guía. Sigo diciendo, no tiene nada que ver. El mejor sistema para colocar los stop loss siempre es el estructural, porque si falla la estructura es realmente donde hay que salir del mercado. Es el mejor sitio para salir del mercado. Pero para quien no tenga una idea clara todavía de estructuras, esto le puede ser útil. Por aquí se puede modificar entre 2 o 1,5 aproximadamente, que es lo que el sistema, cuando salió todo esto, era lo que los traders normalmente utilizaban. Por lo tanto, esto es toda la utilidad que da este indicador multiavisos. Podéis ver las divergencias, los puntos de saturación bajista, solo bajista, no alcista, que nos marque máximos y mínimos para tener validaciones, saber que hay una validación de un movimiento de hasta 80 velas anterior, y tener que nos marque las zonas de corrección. Lo mismo, aquí marca corrección y automáticamente veis como el precio para. No solo esto, sino que aquí marca, fijaros, clara divergencia, ya ni siquiera marca corrección, y lo que hace el precio es cambiar y hacer una corrección mucho más importante. Y en cambio aquí marca corrección alcista, y no tan solo ha vuelto hasta la zona de corrección alcista, sino que encima se ha situado por encima. Fijaros, ahora ya nos está dando entradas alcistas, con stop loss. En el caso de que entremos sería alcista, y el stop loss lo colocaríamos en esta zona de aquí. Cuando finalice esta vela actual, podríamos poner el stop loss en esta zona de aquí. Esto es todo. Espero que os ayude, sobre todo a estudiar, a analizar
Y si alguien, por su tipo de operativa, ve que le puede ser interesante disponer de esta información en directo, pues ahí lo tiene para poderlo utilizar. Pronto estará también colgado en la web para que cualquiera se lo pueda descargar.